Todo comenzó como un viaje normal, hasta que terminamos perdidos en la montaña. Sin señal, sin comida y con algo que nos observaba desde los árboles. Dicen que en las montañas de Canchaque hay un encanto, una fuerza que te atrae y te atrapa. Y yo lo viví. 27 de julio del 2025, vísperas de fiestas patrias aquí en el Perú. 5:30 de la mañana, yo ya me encontraba en pie preparando mis 8 pancitos con jamón para poder llevar al viaje. Salí aproximadamente de mi casa a 7:20, llegué al terminal de Castilla. Mis compañeras de viaje llegaron aproximadamente una hora después y nos dispusimos a buscar un bus hacia Morropón. Ese era el fin, ese era el objetivo, Morropón, las cataratas de Chirimoyo. Sin embargo, ya no había bus, ni carro, ni taxi, nada hacia Morropón. Y de pronto escuchamos Canchaque, Canchaque, Canchaque. Sin pensarlo mucho, decidimos tomar un bus en dirección a Canchaque. El viaje duró aproximadamente 3 horas. Recorrimos un poco del lugar, de la ciudad, de la plaza. Era la primera vez que yo visitaba Canchaque, pero nuestro objetivo era ir a una catarata para poder grabar contenido. Entonces nos acercamos donde un chico de la municipalidad de Canchaque y le preguntamos, ¿hay alguna catarata cerca? No sé qué significado tendrá cerca para él y nos dijo Chorro Blanco. Entonces mi mejor amiga y guía del viaje, muy emocionada, dijo, yo conozco, yo estuve ahí. Entonces, como ella era nuestra guía, nosotros creímos en sus palabras y nos dirigimos a Chorro Blanco. Conseguimos las motos lineales que nos llevaban al punto de partida de la caminata de, ya se había dicho, 2 horas a 2 horas y media. Entonces llegamos a la quebrada, donde teníamos que comenzar el recorrido a Chorro Blanco. Comenzamos como a la 1:10 la caminata. Llegamos a Chorro Blanco aproximadamente a las 3:40, casi 4 de la tarde, así que como 2 horas y media, casi 3 horas caminando. El lugar es sumamente hermoso, Chorro Blanco es sumamente hermoso, lo pueden ver en las imágenes que estoy proyectando ahora mismo. Chorro Blanco es una catarata preciosa, el agua es muy fría, así que hay que ir temprano. El trayecto es hermoso, si te gusta hacer trekking, totalmente precioso. 4:30 de la tarde, ya había pasado 30-40 minutos desde que llegamos a Chorro Blanco, hay un chapuzón, como pueden ver en las imágenes, y decidimos regresar para que no nos agarrara la noche. 6:30 de la tarde, ya habíamos regresado al punto de partida donde nos dejaron las motos lineales, a la pequeña quebrada. Cabe resaltar algo muy importante aquí. Uno de los choferes de las motos lineales nos dijo, cuando estén en la zona que se llama La Pampa, en la montaña, nos llaman para poder esperarlas, porque desde La Pampa hacia abajo es como 1:30 de trayecto aún caminando. Entonces es extraño, ¿por qué? Porque nosotros teníamos señal en Chorro Blanco, en la catarata, arriba. Yo incluso pude entrar a Instagram para subir fotos, responder mensajes, pero en Chorro Blanco. Y aún como a 30 minutos de Chorro Blanco había señal. En La Pampa nunca tuvimos señal. Nosotros confiados bajamos a La Pampa y ya no había señal. Entonces ahí teníamos 2 opciones, o regresar a buscar señal o bajar e ir buscando señal camino a la catarata. En fin, nunca encontramos señal, nunca. Regresamos al punto donde nos quedamos, en la quebrada, y decidimos caminar hacia la ciudad, que nosotros calculando eran unos 30-40 minutos caminando, o eso pensábamos, porque aquí comienza la historia. Nosotros llegamos a Chorro Blanco, paseamos, nos divertimos, regresamos y todo ok, todo perfecto.
pero a partir de aquí es cuando nos perdemos. El sol caía, 6:30 de la tarde, comenzamos a caminar, siguiendo la ruta por donde había pasado la motolineal. Caminamos, pero todo empezó a ser extraño, porque el ruido de la música que escuchamos cada vez más cerca, de pronto empezó a alejarse. Las luces que veíamos alrededor del camino empezaron a desvanecerse, cada vez menos casas. Cuando nos dimos cuenta, ya eran 7:30 de la noche, todos con entre 5 y 10% de batería, y alrededor puro arbusto, puro campo y puras montañas, porque Canchaque está rodeada de puras montañas. Caminando, haciendo bromas de la Llorona, de fantasmas, los muertos que podríamos encontrarnos en el camino. ¿Cierto? Le dije a mi mejor amiga, apaga tu luz, a ver cómo podemos percibir el entorno. Cuando ella apaga la luz, no se ve absolutamente nada. Sin luz ahí, no hubiéramos podido caminar en ninguna dirección. Simplemente la opción era quedarse en esa misma posición hasta el amanecer. Casi 8 de la noche estábamos llegando a una casa. 3 perros salieron muy agresivos a ladrarnos con intención de mordernos, hasta que la dueña salió y los ahuyentó. Le pregunté a la señora, ¿cuánto nos falta para llegar a la plaza de Canchaque? Y ella nos dice, están en el otro extremo, están saliendo de Canchaque, han venido hacia otro caserío. Cuando la señora nos dice eso, nosotros, después de haber caminado desde la 1 de la tarde sin comer, sin almorzar, sentíamos que la vida ya no nos daba más. Nuestra moral estaba en el suelo porque ya no podíamos más. Pero eso no es todo. Bueno, chicos, por eso tienen que venir. Luego de la noticia de que estábamos saliendo de Canchaque, creo que en dirección a Huancabamba, la señora nos dice que caminando a buen ritmo llegaríamos como en 45 minutos a 1 hora a la plaza de Canchaque. Sin energía, sin ánimo, cansados, decidimos retornar por el mismo camino, lo cual nos indicó la señora. En ese camino llegamos nuevamente a una casa donde la luz estaba prendida, la puerta abierta, y había un perro que yo no había visto la primera vez que pasamos ahí. Era un perro blanco que nos empezó a ladrar y empezamos a llamar a la casa a ver si había alguien. De pronto vemos que se ve una sombra que empieza a acercarse hacia la puerta y aparece una figura. Era una anciana. Ella se paró al costado de la puerta, solo se le veía una parte del cuerpo. La luz, al estar detrás de ella, hacía muy difícil que se le viera el rostro, así que se le veía solo la figura, la silueta. Nosotros le preguntamos, señora, ¿estamos en la dirección correcta? Pero ella no respondía nada, solo nos observaba detenidamente. Como no me respondía, las chicas empezaron a preguntarle también, sin tener respuesta. En ese momento, todo lo que venía a mi mente era caminos al terror, caminos al terror. Luego de ese momento, la señora nos dice, sigan el camino, pero no se desvíen. Y nosotros, sin intenciones de quedarnos ahí por más tiempo, decidimos continuar caminando. Pero mientras caminábamos, ella salía de su casa. Y le pregunté, ¿cuánto tiempo cree que nos tome llegar? Respondió, a buen ritmo, aproximadamente 2 horas. Cuando dijo 2 horas, todos perdimos la poca esperanza que teníamos. Nuestra moral cayó totalmente, caminábamos totalmente desganados, arrastrando casi los pies, solamente esperando ver la ciudad a lo lejos.
La señora siguió caminando hasta llegar a un árbol y nosotros caminamos montaña abajo y ella desde el árbol nos observaba cómo nos perdíamos en la absoluta oscuridad de la montaña. Nunca voy a olvidar esa imagen. Nuevamente en la oscuridad total, rodeado de árboles y montañas, tratando de pensar positivamente, aunque sin energía, pronto pasaría algo que nos haría vivir una escena de pánico, miedo, terror, adrenalina y todo lo que tú puedas pensar en ese momento. Los árboles comenzaron a agitarse fuertemente, al igual que los arbustos y todo, como si algo estuviera descendiendo de la montaña con tanta fuerza. Recuerdo haber escuchado eso en plena oscuridad y los tres nos quedamos totalmente quietos, mirando hacia arriba, hacia la montaña, esperando el ruido que se aproximaba más y más, se escuchaba cada vez con más fuerza. Tatiana me decía, regresa, Abel, regresa. Pero en mi mente yo pensaba, si es un animal salvaje, darle la espalda no es buena idea. Y me mantenía ahí esperando, mi mejor amiga alumbrando de donde se escuchaba el ruido y el pánico, nuestro corazón latiendo a 1000 por hora y todos con la adrenalina full, el pánico, el ruido cada vez más y más fuerte. Y por un instante, silencio. En ese instante yo pensé, algo nos observa. Luego de unos segundos se escuchó nuevamente un ruido fuerte, bajando de la montaña, por segunda vez, el mismo ruido, y nuevamente el mismo silencio. Con la linterna alumbrábamos a todos lados, esperando que salga un animal salvaje. Y de pronto, ¡pum!, saltaron dos pequeños erizos. Que nunca voy a olvidar. Eran dos diminutos erizos, gorditos, todos apretables y abrazables. Y nos hicieron una mirada de desprecio. Nos miraron a los tres y se fueron. Siguieron caminando después de mirarnos con desprecio. Y luego de esa situación, de ese momento de adrenalina pura, comenzamos a caminar más rápido. Porque no queríamos quedarnos a averiguar o a encontrarnos con algo que realmente sí nos pudo haber hecho daño. Así que continuamos caminando. Llegamos a otra casa que estaba también como en una punta de la colina y le preguntamos a la señora cuánto nos faltaba para llegar a Canchaque, a la plaza, y nos dijo como 45 minutos, una hora. Parecía que nunca avanzábamos. Gracias a Dios estaba su esposo, que tenía una moto lineal, y le pedimos que nos llevara a la plaza y dijo que ok, nos cobró como 7 soles a cada uno, bien amable el señor. Cuando ya el señor nos dijo, porque las chicas se animaron a preguntarle si hacía taxi para llevarnos, dijo que sí. Entonces ya en ese momento nos sentíamos totalmente aliviados, pero aún no entendíamos cómo nos habíamos perdido, si solo había un camino. Y aquí viene una de las cosas bien extrañas y que quiero resaltar en la historia. En el trayecto en la moto lineal pasó por todo el camino que recorrimos, pero al llegar a un punto había otra ruta. Era un camino súper ancho y ahí se veían las casas, las luces, todo. Un camino que nunca vimos. Un camino que ante nuestros ojos de los tres nunca apareció. No estaba ahí. Cuando pasamos de regreso para irnos a la ciudad, nunca estuvo ahí, nunca apareció. Solo era más árboles y oscuridad. Conversándolo el siguiente día con los señores que son propios del lugar, nos dijeron, fue el encanto. Entonces estaba ahí el camino, que nunca lo vimos. Llegamos al centro de Canchaque, queriendo besar el piso. Y ahí es cuando me pregunté, ¿y las personas que se pierden en la selva, en la sierra profunda, por semanas? Porque a nosotros nos pasó como 2 horas, 2 horas y media. Y fue una situación que realmente marca una historia o una anécdota importante en nuestra vida. Y eso que
no nos hemos perdido totalmente en la profundidad porque aún habían casas. Cada 20 minutos, pero encontrabas una casa. Y al llegar a la ciudad estaba Canchaque de fiesta, entonces hubo orquestas, no habían hoteles, no había donde quedarse. También esa fue otra parte de la historia, pero al final encontramos donde dormir, pudimos comer. Y el siguiente día, contándole a un señor que trabajaba, no sé si era el dueño, trabajaba ahí en un restaurante, que por cierto la comida es deliciosa, que van a Canchaque tienen que ir ahí, nos dijo que seguramente fue el encanto. Que cuando subes a una montaña en la Sierra del Perú tienes que pedirle permiso, porque realmente es algo que nos pasó. Y es curioso porque cuando estuvimos camino a Chorro Blanco encontramos 2 tumbas. Esta parte de la caminata y miren lo que me encuentro. Parece que había sido 2 personas ahí. Ven esa cosita que tiene como un techito, una calamina. Ya, hay otra cruz. Y la que les mostré al inicio. Y mi amiga tuvo la gran idea, mi mejor amiga, tuvo la gran idea de dejarle una ofrenda. ¿Y cuál fue su ofrenda? Una botella con agua de la misma catarata. Entonces, nosotros suponemos que el muertito simplemente no nos quería dejar ir. Porque nos dijo algo bien interesante. Alguno de ustedes fue débil, por eso el encanto los atrapó. Bien chicos, esa fue la historia de cómo me perdí en la montaña. Espero que le den like, que se suscriban y comenten. Recomendaciones finales. Lleven su bloqueador, lleven su gorra, lleven mudas de ropa, lleven repelente y sobre todo lleven un guía del lugar. ¿Sí? No confíen en su mejor amiga como guía, es una terrible idea. Mi error fue confiar. En fin, les mostraré la ruta a Chorro Blanco en el próximo video. Espero que lo puedan ver. Es hermoso y eviten cometer los errores que yo cometí.